Buenas noches, hermanos, hermanas. Bendito el Señor. Gracias por este tiempo de comunión que hemos tenido estos días. Nos hacía falta un campamento, ¿sí? Nos hacía falta unos campamentos. Estábamos ya un par de años que no podíamos reunirnos. El Señor nos ha permitido vernos, abrazarnos. Yo lamento que a veces no he podido saludar a todos. Les muevo la cabecita por lo menos. Así, un saludito. El deseo de estar con los hermanos siempre es una motivación del Espíritu Santo. La necesidad de encontrarnos, de estar juntos. Quisiera que abran sus Biblias en el Salmo 127. Necesito mucha atención los primeros 10 minutos. Después se pueden quedar dormidos si quieren. Los primeros 10 minutos es importante. Estos últimos 6 meses he estado detenido en este libro, he encontrado cosas maravillosas que he podido compartir en algunas iglesias y el Señor me ha motivado también a hacerlo en este campamento. El Salmo 127, un salmo recurrentemente citado, conocido, lo acaba de citar también Rodrigo ahora. Y quisiera que a partir de esta lectura tengamos una reflexión de la palabra del Señor. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. ¿Cuántos conocían este salmo? Ya, son como 10. Amén. Es un salmo bien citado, ¿cierto? Conocido. Y este salmo está en medio de una serie conocida como los salmos de los cánticos graduales o cánticos de las gradas. Del Salmo 120 al Salmo 134 hay una serie que es un compendio que se debe leer completo, porque estos salmos se recitaban y se cantaban cuando el pueblo de Dios iba rumbo a Jerusalén a adorar, a la casa de Dios. Habían varias peregrinaciones, caravanas, que se situaban en todo alrededor de Israel y de Jerusalén, donde los israelitas por lo menos 3 veces al año, o por lo menos una, debían ir a adorar a Dios a Jerusalén, porque allí en Jerusalén había un lugar muy especial que era el alma de la nación, el templo, la casa de Dios. En ese lugar, la casa de Dios, ¿quién moraba? Dios. Entonces, cada hijo de Dios, cada creyente, todo el pueblo de Dios iba con gozo, con alegría, y organizaba sus pertrechos, sus bienes, y tomaba a sus hijos, a sus hijas, a sus parientas, a sus sobrinos, y armaban caravanas de distintos lugares para llegar a aquel lugar a adorar a Dios.
porque ese momento es un momento importante para los creyentes. Eso ocurría en Israel. Entonces, del Salmo 120 al 134 son cantos que los hermanos iban haciendo, vamos a llamarle hermanos en este sentido, de los hijos de Dios, de los cristianos, en este caso ahora, los hijos de Dios. Y en ese tiempo el pueblo de Dios iban cantando rumbo a Jerusalén, porque allí estaba Dios, porque Dios moraba en un lugar especial que era su casa. El pueblo se encontraba con Dios, el alma se juntaba con Dios y edificaban su vida porque su vida les pertenecía. Nacieron en el corazón de Dios y se unían entonces en cantos y especialmente en adoración. Fíjense el Salmo 134, que es el último. Dice, mirad, bendecid a Jehová vosotros los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Allí están en la casa. Y fíjense el Salmo, el 120, que es el primer salmo que se canta. Dice el versículo 5. Los que tienen Biblia, por favor, ayuden y busquen. Tomen atención. Ay de mí que moro en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos así que hablo me hacen guerra. Ay de mí que moro en Mesec y habito en tiendas de Cedar. O sea, están muy lejos en el Salmo 120 y en los 134 ya están en la casa de Dios. De modo que todo este recorrido de todos estos 15 salmos es el recorrido que hacía el pueblo de Israel hasta llegar al momento de la adoración. Pablo le dice a Timoteo, te escribo estas cosas, Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, escuche bien, que es la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Nosotros desde el Nuevo Testamento, desde la revelación, desde la fe, entendemos ahora que la casa de Dios es la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando leemos estos salmos, podemos entender que es el camino de estar afuera y es el camino de la peregrinación hasta llegar a la plenitud de la iglesia, a la cual nos encontraremos en algún momento cuando estemos con Jesús. Mientras tanto vivimos la iglesia, vivimos las bendiciones, las arras, los anticipos del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, pero llegará el momento que tendremos una plenitud maravillosa. Y en aquel momento la iglesia será santa, perfecta, como Dios la diseñó en aquel día. Y nosotros vamos construyendo hacia allá. Entonces, cuando hablamos de la familia, que es el tema un poco que nos convoca, cuando hablamos de los hijos, cuando hablamos del matrimonio, es algo importante porque estamos edificándonos, porque estamos camino a la casa de Dios, a la plenitud de la casa de Dios. Somos casa de Dios, pero seremos una plenitud perfecta allá, en el Salmo 134. Todavía vamos camino al Salmo 120 y en algunos salmos que van aquí, que yo quisiera que los veamos rápidamente para tomar el contexto del Salmo 127. Estos 15 salmos, atención, aquí tomen atención, tomen mucha atención, porque si no la agarran aquí van a perderse. 15 salmos. Los últimos 3 salmos son la plenitud de la iglesia. Salmo 133, 132, 133 y 134. Allí está la plenitud de la iglesia, pero hay 4 series de 3, 6, 9 y 12, que son el recorrido, el camino hacia esa plenitud que luego vamos a ver. 3, 6, 9 y 12. Esta serie de 3 se repite, se va repitiendo la temática en las otras series. En estas 3 se repite la serie en el 6, en el 9 y en el 12. Y quiero que lo veamos rápidamente para entender y entrar a leer el Salmo 127 y ver la importancia que tiene en todo este caminar. Fíjense, Salmo 120,
El Salmo 120, el Salmo 121 y el Salmo 122 es la primera tríada, la primera serie de 3. El Salmo 120 es un salmo de estadía. Está el cristiano, el creyente, ¿dónde está? Está en el mundo. Dice, ay de mí que estoy en Mesé, versículo 5, y que habito en las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Hay una insatisfacción, hay un dolor, hay un lugar que no le es grato. El creyente en el mundo, el creyente sembrado en un lugar hostil, en un lugar donde no siente que es su lugar de preferencia de su corazón. El primer salmo nos denota un conflicto, un dolor, un un lamento, esta insatisfacción que sentimos cuando vamos a trabajar y cuando tenemos que contactarnos con la vida cotidiana, que llega un momento en que hay aflicción, hay agotamiento, hay estrés, hay angustia, porque esto no nos pertenece. Porque somos convocados y somos llamados por el Señor a una realidad superior, a algo mayor, a algo eterno, que ya vendrá. Mientras tanto, estamos en el mundo, estamos en un dolor, estamos en una angustia, estamos en un trabajo, en un contexto social, cultural, en un país, en una patria que no es nuestra patria. Ese es el primer salmo. Y entonces comienza a lamentarse. Y fíjense que interesante, porque cada salmo cuando hay un lamento también hay una oración, porque es el recurso del creyente cuando está allá en el mundo. Por eso dice el versículo 1, a Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. En la angustia del mundo, en la angustia de la opresión, en la angustia de la maldad, en la angustia del alma, de la lengua engañosa que está allí en el texto. El salmo que viene, el Salmo 121, es un salmo ya de camino. El creyente comienza a peregrinar, comienza a caminar hacia la verdad, hacia la realidad, hacia la casa de Dios, hacia la plenitud de la iglesia. Y entonces dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Hay un caminar, hay un avanzar. El israelita iba rumbo en caravanas hacia ese lugar, y mientras iba hacia allá, que a veces eran kilómetros y días, habían dificultades en el camino, dificultades geográficas, lluvia, llanos, montes que atravesar. Habían dificultades de todo tipo, dificultades sociales, delincuencia. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor enseña la parábola del samaritano? Dice, aquí había un samaritano que bajaba de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por ladrones. Y claro, porque Jerusalén está en el alto, y bajaba desde Jerusalén, desde el lugar alto, bajaba hacia Jericó y fue asaltado, porque en ese transcurso, en ese peregrinaje, era peligro. Y esto es así. El peregrinaje, nosotros somos extranjeros y peregrinos que vamos rumbo a algo mejor, a algo mayor, a una edificación más completa, plena, donde estaremos eternamente con el Señor. Ese es nuestro llamado. Esa es la convocación que hace el Espíritu en cada creyente. Esa es nuestra declaración. Esa es nuestra esperanza. Dios con nosotros allí en plenitud, como ya leemos algo en el Apocalipsis. Entonces fíjese, el Salmo 121 tiene esa mirada. Por eso dice el israelita, alzaré mis ojos a los montes, como añorándolo, como mirándolo, mientras vamos para allá, mientras cuidamos a nuestros hijos, a nuestra familia, mientras cuidamos lo que poseemos, vamos caminando en medio del peligro, de la dificultad, de la adversidad. Y sigue, podemos leer todo el Salmo. Esto es una pincelada para que después lo vean bien en su casa, ustedes con tranquilidad. Por eso después dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Jehová guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y allí entramos al Salmo 122. Noten que ahora es un salmo de llegada. Y esto es lo que quiero que noten.
El primer salmo es un salmo de estadía, el cristiano en el mundo. El segundo va de peregrinaje y el tercero es un salmo de llegada. Es una anticipación de la gloria futura. Entonces dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Hay otras versiones que dicen: nuestros pies están dentro de tus puertas, oh Jerusalén. O sea, el cristiano ya llegó a la iglesia, llegó a la confesión, llegó a la realidad espiritual. Aunque todavía no está en la plenitud, él ya está gustando algo de esa realidad. Y entonces dice: Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio de Israel, para alabar el nombre del Señor. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, la iglesia. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo: paz sea contigo. La iglesia, no tenemos momento para detallarlo, pero noten, ese salmo ya, el creyente llegó a la iglesia, estamos allí. Y entonces volvemos a la segunda tríada, donde se repite la misma temática. Entonces el Salmo 123, véanlo por favor ahí en su Biblia, es hermano del Salmo 120, porque vuelve el cristiano a vivenciar las mismas dificultades del mundo. Fíjense el versículo 4: hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. El verso 3: ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados del menosprecio, el menosprecio del mundo. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. La aflicción del mundo. Entonces fíjense, es como que vuelve en esta rutina de estos salmos. El cristiano vuelve a enfrentarse a las mismas dificultades, pero ahora con una profundización un poquito más allá. Y el salmo lo declara allí. Pero siempre está el recurso de la oración que dice en versículo 1: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos que miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva la mano de su señora. Así nuestros ojos miran al Señor, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia. Y entonces vamos al Salmo 124. No se aburran, por favor, miren para acá. Salmo 124. ¿Qué sería este salmo? Un salmo de peregrinaje. Recuerden, estadía, peregrinaje, llegada. Estadía, peregrinaje, llegada. Se repite: estadía, peregrinaje, llegada. Entonces, el Salmo 124 sería de peregrinaje. Entonces dice, fíjense: de no haber estado el Señor con nosotros. Está hablando del camino. Diga ahora Israel: de no haber estado el Señor con nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado. Entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestras almas hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas. Bendito el Señor que no nos dio por presa los dientes de ellos, nuestras almas, etc. Léanlo. Es un caminar hacia allá y una declaración que el Señor está con nosotros, que nos ha librado del cazador, nos ha librado de la peste, nos ha librado de las aguas, nos ha librado del torrente. Han habido dificultades, pero vamos caminando. Es un salmo que camina. Y entramos entonces a un tercer salmo. ¿Qué sería el tercer salmo? De llegada. La iglesia nuevamente. Entonces, ¿dónde está la iglesia? El Salmo 125. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, sí, Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se dan cuenta que hay ahí como un caracol, como diría el hermano Cristian Chell, un helicoidal? Una visión helicoidal donde vamos dando vuelta, donde vamos avanzando cada vez un poquito más, vamos avanzando así, pero de forma circular. Y eso se ve claramente en estos 15 salmos, porque la vida es así. Vas a tener que vivir las mismas tentaciones muchas veces.
los mismos problemas muchas veces. Los mismos pecados te van a asediar muchas veces. ¿Por qué es así? Porque la vida es circular. Y el Señor lo diseñó de esa manera para ganar más peso de gloria, para alcanzar madurez, para avanzar, para profundizar cada vez más. Hay un movimiento, hay una rutina circular de avanzar, hasta llegar a una plenitud donde está el Señor en ese encuentro glorioso. El Señor le habla a Job, recuerdan como nos enseñaba Romeo en un momento, el Señor le habla a Job desde un torbellino, desde el torbellino de la mente, del torbellino de todas estas cosas que nos pasan circulares. Allí está el Señor arriba, esperando. El Señor no nos deja solos. Aleluya. El Señor no nos deja solos. Fíjense el Salmo 126. Cortito, rapidito. Ya todos miren para acá. Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. ¿Qué salmo es este? De estadía. ¿Por qué? Porque está todavía en cautiverio. O sea, estamos cautivos, somos del mundo, no somos. No, bueno, ¿cómo es la cosa? Así es. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y eso el Salmo lo declara muy bien. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llena de risa, etc. Lo pueden seguir leyendo, no vamos a tomar más tiempo en esto. Salmo de estadía, se declara allí una situación. El Salmo 127 es un salmo de peregrinaje, que es el salmo que quisiera compartir ahora en breves palabras. Y el Salmo 128, la iglesia dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Entonces noten qué precioso es esto y cómo el Espíritu Santo nos va introduciendo a una plenitud cada vez mayor. En los salmos de la iglesia siempre hay bienaventuranza, hay descanso, hay paz, hay alegría. En los salmos de estadía hay aflicción, hay angustia, hay dolor, hay desosiego. En los salmos de peregrinaje, ¿qué hay? Hay conflicto, hay un poco de temor, hay adversidad. Así, podemos seguir. Entonces llegamos a los últimos tres salmos que es la iglesia. Vamos a saltar para no tomar tanto tiempo. Los últimos tres salmos es la plenitud de la iglesia. Entonces noten el Salmo 132. Es muy largo, pero lo vamos así a pincelar rápidamente. El Salmo 132 comienza, ¿con qué comienza? Con los pactos, con las promesas que Dios le hizo a David. Y habla el arca del pacto en el versículo 8. El versículo: levántate, oh Señor, en el lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos por amor de tu siervo David. No vuelvas a tu ungido el rostro. El 13, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Entonces se dan cuenta que si uno va compenetrándose y estudiando estos salmos, se da cuenta las maravillas, las preciosidades que hay aquí, que es el anticipo de lo que es la iglesia. El Salmo 133, la iglesia nuevamente. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El compañerismo, la hermandad, la fraternidad, el amor. Como el óleo, como el buen óleo, es la unción santa que está allí en la comunión de los santos. El Salmo 133. Y llegamos al último, que es el final, que pareciera, y esto es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque uno dice, después de esta sinopsis, esto es muy largo, pero después de esta sinopsis uno dice, vamos a llegar al Salmo 134, debiera ser el más grande, el más poderoso, el más, maravilloso y glorioso. Y eso es el Salmo más pequeño. ¿Y por qué? Porque aquí está Dios, está su casa. Mirad, bendecid al Señor. Vosotros todos sus siervos, los siervos de Jehová, los que en la casa del Señor estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Y no hay más declaraciones, solamente un versículo más. ¿Por qué? Porque allí está Dios. El Señor está en su templo.
calle delante de Él toda la tierra. Es el momento, es el lugar más sublime. Ni aun los rayos del sol pueden penetrar ese lugar. Es la oscuridad, es la noche del Señor, la misma noche, como cuando se comió el Cordero Pascual. Y todos preparados como peregrinos para partir. ¿Qué es lo que había en el corazón de cada creyente? ¿Qué es lo que hay en el corazón del creyente allí? Lo único que hay es adoración. Porque ya ahí no hay servicio, no hay nada que podamos ofrecerle a Dios. Solo lo que hay es adoración, que es lo que Dios quiere de cada creyente. ¿Qué es lo único que podemos ofrecerle al Señor? Nuestra adoración. Y termina el Salmo con la adoración en sí, no con esta adoración apoteósica, sino con esta adoración silenciosa del Espíritu en la oscuridad, donde nadie se destaca, solo Dios. Está el creyente en la noche oscura y está Dios. Y el creyente levanta sus manos y bendice a su Señor. La iglesia en su plenitud. Qué maravilloso. Ahora, en todo este caminar, hermanos, en medio de todo este caminar está el Salmo 127. En la mitad. Antes del Salmo 127 hay 7 salmos y después del Salmo 127 otros 7 salmos. De modo que el Salmo 127 recobra un valor importantísimo. ¿Por qué? Porque siempre la mitad del camino es importante. La mitad es un momento de evaluación. Es un momento de hacer un diagnóstico, de detenerse, de parar, de decir, ¿seguimos o nos detenemos o nos devolvemos? O sea, este salmo está puesto aquí y la temática de este salmo está puesta allí para hacernos entender espiritualmente, no cronológicamente, espiritualmente, que hay que hacer una reflexión importante. Es como cuando los pilotos avanzan en su avión y llega un momento en que al cruzar todo el Atlántico o el Pacífico, llega un momento en que tienen que decidir el punto de no retorno. Desde ese momento tienen gasolina para volver, pero si deciden avanzar, ya solamente tienen que llegar al final. No podrían devolverse, porque no tienen estanque, porque no hay gasolina. Este salmo es el salmo de no retorno. Es el momento donde hay que reparar, arreglar la carga. Es el momento, un momento tan importante para el pueblo de Dios, para la iglesia, para Dios mismo, donde hay que definir cosas en el hogar. Por eso dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Aquí está la figura de la casa, de la ciudad y del trabajo individual. La casa, que puede ser la iglesia, que es la familia, y es un salmo dado a los edificadores, aquellos que estamos edificando vidas, los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos, todos aquellos que tenemos algún vínculo de edificación con otro, los que están en sus trabajos edificando con algún tipo de relación. Porque la vida espiritual y la edificación de la casa de Dios no solamente tiene que ver con las cosas espirituales visibles que nosotros vemos, que es el predicar y el cantar. La edificación de la casa de Dios tiene que ver con el oficio, con todo lo que yo soy y hago por causa del Señor para edificar su casa. La edificación tiene que ver con lo que tú haces con tu vida. ¿Cómo edificas tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo haces? ¿Con qué recursos? ¿Qué recursos estás tomando para edificar? Padres, ¿qué recursos estamos usando para edificar la vida de nuestros niños? Hermanos. Entonces, aquí nos está impelando, nos está apelando a tomar conciencia, a ver cómo estamos edificando la casa, cómo estoy edificando mi propia vida. ¿Qué estoy haciendo conmigo? Si el Señor no edifica,
es en vano el trabajo. Está diciendo, no son tus capacidades, no son tus habilidades, no es tu perfeccionamiento, no son tus competencias. No se edifica la casa de Dios con esos recursos. Si el Señor no edifica, todo lo que tú hagas es en vano. Eso dice. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano es que guardes. Hay dos cosas. Uno edifica hacia el futuro y uno guarda respecto de lo que ya ha alcanzado, respecto del pasado, respecto de lo que ya pasó. Retengo lo que he alcanzado y edifico hacia el futuro. Si edifico hacia el futuro, si no lo hago en Dios, en Cristo, y no dejo que el Señor sea quien edifique, es en vano. Si no guardo, si no dejo que el Señor guarde y vigile lo alcanzado, es en vano. 3 veces se repite. En vano los que edifican, en vano verá la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores. Mire cómo lo expresa. Porque a su amado dará Dios el sueño. Y entonces aquí hay un buen principio para la edificación, un buen principio para los padres que están edificando vidas con sus hijas y con sus hijos. Y para todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad con personas, con niños, en colegios, en la iglesia, en la reunión. Todos tenemos algún vínculo con alguien y todos de alguna manera edificamos aún el que menos tiene. Es un talento, es algo. Su misma presencia ya edifica a otros. Entonces nadie se libra de esto. Todos tenemos de alguna mayor o menor responsabilidad en la edificación de la casa de Dios. Y entonces nos dice, si el Señor no edifica, en vano es. Ahora, ¿este salmo de quién es? Este salmo, según el texto, es de David. ¿Y para quién fue escrito? Para Salomón. Entonces, noten un detalle. Crónicas, capítulo 17. Vayan, por favor, a Primera de Crónicas, rápidamente, capítulo 17. David. Dice David, el versículo 1, capítulo 17. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y entonces David tiene la buena idea de proponerle a Natán edificarle casa al Señor. Mire qué buena idea. Oh, qué buena idea. Yo estoy bien. Habito en un palacio enorme, tengo buenos recursos, tengo buen trabajo, tengo muy buenas cosas, tengo muchas cosas por hacer, tengo dones, tengo habilidades, tengo capacitaciones, tengo mucho que ofrecer. Y eso pensó David. Y David pensó muchas veces. Una vez, cuando los reyes iban a la guerra, él se paseaba por el tejado y vio una mujer allí. Y ocurrió lo que todos conocemos. Le ocurrieron muchas cosas a David, cosas que nos ocurren a ti y a mí. El corazón humano es tremendo. Y fíjense que David tuvo esta buena idea de edificarle casa al Señor. Y es muy loable y todos diríamos, ¡qué bien! ¡Bravo! Pero ¿cuál fue la respuesta divina? Noten esto, y esto es muy interesante. Y este es el primer principio para aquellos que edificamos vidas. Dice el versículo 4. Ve y di a mi siervo David. Así le dice Natán. Así ha dicho el Señor: tú no me edificarás casa en que habite. Tú no me edificarás casa en que habite. Versículo 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré tu reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Fíjese el 13. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. ¿Cuál fue el designio divino cuando un corazón quiere y siente la prerrogativa, la autoridad, la buena idea, el coraje de decir, yo tengo algo que ofrecer? El designio divino dice, tú no tienes nada que ofrecerme.
No tienes capacidades, no tienes habilidades, no tienes nada. Ni lo mejor de ti puede edificar 1 milímetro de mi casa. Eso está diciendo. Estamos todos descalificados para edificar la casa de Dios. Estamos descalificados para edificar casa de hijos y de niños. Nadie es competente para edificar una familia. Nadie lo tiene, una familia conforme al Señor. Hay una descalificación absoluta. Y especialmente respecto de la casa de Dios, porque la casa de Dios se construye desde la familia, según Efesios capítulo 4. Entonces, noten que esto es muy importante, hermanas, hermanos, y esto es una muy buena noticia. ¿Sabe por qué? Porque puedes descansar. Hermana, hermano, puedes descansar. No necesitas habilidades, no necesitas grandes dones. No necesitas estudios ni capacitaciones. No necesitas haber tenido un gran modelo de padre y de madre. No necesitas ninguna de esas cosas para edificar la vida de tus hijos. Lo que necesitas es humillarte delante del Señor. Es estar conectado con el Señor y permitir que la gracia de Dios opere en tu vida para edificar la vida de estos pequeñitos que están bajo tu resguardo. Es una muy buena noticia. Yo a veces cuando converso con hermanos y doy algunos consejos, algunas direcciones, me dicen, hermano, pero es que usted es psicólogo. O sea, como que si uno necesita tener competencias, habilidades especiales para criar hijos. Los hijos se crían por la gracia del Señor. Si el Señor no edifica, mira, el mejor de nuestros esfuerzos no va a ser útil para el Señor. Entonces resulta que a veces nos esforzamos en darle lo mejor, lo hacemos en ansiedad, en afán, y especialmente el componente femenino, angustioso y quiere controlarlo todo, dirigirlo todo, mantenerlo todo, y se afanan y están allí enredados y se enredan en la vida familiar, angustiadísimos. Si el Señor no edifica la casa, en vano es toda esa angustia. Tu motivación, tu dedicación es estar en Cristo. Es llenarte del Señor Jesucristo, de su palabra. Es reposar en Él, es criar en el reposo del Señor. Es educar en la fe del Hijo de Dios. Es poner fe en ese hijo que no se ve que tenga las habilidades que tú quieres. Es poner fe en cada niño, en cada niña. Dios está con nosotros. El mundo, ¿qué sabe de la familia? El mundo, ¿qué sabe de criar? Dios sí sabe de criar. Dios nos ha criado a todos nosotros. Dios nos ha educado a todos nosotros. Dios sí sabe. No es los gurús de YouTube y todo lo que andan buscando. Y a veces uno se encuentra con hermanos, con sus gurús y con sus personajes, y cada uno tiene una dirección distinta, y han dejado el consejo del Señor, la palabra del Señor. Hay principios en las Escrituras en los cuales debemos inquirir y buscar una y otra vez, buscando revelación del Señor, inspiración para edificar nuestras familias. Oh, el Señor nos ayude, nos bendiga y nos dé esta gracia divina. Porque si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora, ¿es que la Escritura llama a la inactividad? No, al contrario, dice que debes trabajar. Lo que está diciendo es que si no dejas que Él lo haga, es en vano. Debes hacerlo. El Espíritu Santo lo hace juntamente con nosotros. La palabra ya nos ha exhortado y nos ha mandado a estar presentes como abuelos, como padres, y meternos en todos estos asuntos familiares, matrimoniales, meterse y estar con el corazón, pero en Cristo. Porque fíjense qué interesante. Porque dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Y fíjense qué interesante, que esto es muy extraño lo que dice aquí. Pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué cosa más extraña eso? Ahora,
Efesios dice, fuimos aceptos en el amado. Y entonces uno puede entender que el descanso, el sueño, es en Cristo. El criar, el educar, el fomentar un matrimonio en Cristo es un matrimonio de reposo. Traerá gozo y alegría y reposo cuando lo hacemos en el Señor. Cuando ponemos especial atención, como en la vida matrimonial, poner especial atención al Señor como pieza fundamental del hogar, entonces siempre habrán recursos disponibles, siempre habrá reposo y es más, habrá sueño. ¿Qué es el sueño, hermanos? No es aletargamiento ni flojera. El sueño es tener una visión fresca y renovada. El sueño es esto que dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. El sueño es tener una profecía permanente en los ojos, en el corazón, en los labios. El sueño es el sueño de Adán cuando cayó en sueño profundo. Dios le hizo soñar con algo maravilloso, con algo precioso. Y cuando despertó vio a una mujer con la cual compartir el proyecto divino y junto a ella profetizar y llenar la tierra de su gracia y de su plenitud. El sueño es lo que te alimenta, es lo que te levanta, es lo que te fomenta. El sueño es lo que te da fuerzas para avanzar cuando estás debilitado, cansado. El sueño es lo que te sustenta en tu trabajo cuando no lo hay. El sueño, la visión, es lo que te sostiene cuando no hay fuerzas, cuando no hay capacidades. Oh, el sueño de Dios. A su amado Dios dará el sueño. Hay momentos, como ya escuchábamos, en la vida familiar, en la vida matrimonial, en que pareciera que no hay salida. No lo hay. Hay dolores. Hay momentos muy angustiosos, intensos, de todo tipo. Hay momentos que pareciera que no hay salida, pero cuando hay un sueño, cuando hay una edificación en Dios, Dios siempre trae un recurso nuevo, trae fe, trae aliento. Algo ocurre en el interior que viene de parte de Dios. Trae amor, trae enamoramiento, trae pasión. ¿Cuántos dicen amén? Si lo hacemos en Dios, siempre habrá recursos. Siempre los va a haber. Bendito el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, fíjense qué interesante. Entonces el profeta le dice a David, tú no edificarás, será tu hijo. Todos entendemos que el hijo es Salomón, pero también entendemos que ese hijo es el hijo de Dios que dijo, yo edificaré mi iglesia. Es el Señor quien edifica la casa. Es el Señor que se compromete con nosotros en nuestra crianza, con nuestros hijos, y no nos abandonará en esa tarea maravillosa. Dios no nos abandonará. El Señor Jesucristo, cuando dijo yo edificaré mi iglesia, también está pensando en los padres y madres que todos los días se levantan a trabajar para educar a sus hijos. Cuando hay una madre y un padre que clama al Señor y pide ayuda, el Señor se compromete con ese hijo. Yo edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Detendrá la maldición, detendrá la enfermedad, Señor. Abrirá recursos económicos, abrirá posibilidades donde no los hay, porque estamos en la fe, porque el Señor lo prometió, porque es nuestro Dios, porque es nuestro estandarte. ¡Aleluya! Anímate, hermana. No te desalientes, hermano. Avancemos a la casa del Señor. Bendito sea el Señor. Ahora, hay algo muy interesante, hermanos, que le ocurre a Salomón cuando tiene que edificar la casa. Y esto está en 2 de Crónicas capítulo 3. 2 de Crónicas capítulo 3. ¿Están todos acá todavía? Sí, ya. Gracias, hermano. Fíjense qué interesante. Tomen atención. Capítulo 3.
comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte de Moriah. A ver, ¿cómo dice? Comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén. ¿Dónde? ¿Usted recuerda lo que ocurrió en ese monte? ¿Cuántos se acuerdan lo que ocurrió en ese monte? Esto está en Génesis. Génesis, déjeme buscarlo. Génesis capítulo 22. Y este es el pasaje más maravilloso que está en las Escrituras. Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, todo a una, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, mire qué interesante, tu hijo, tu único, Isaac, y agrega, ¿a quién amas? ¿Cuántos papitos tienen hijos y aman a sus hijos? ¿Habrá un papá desnaturalizado que no ame a sus hijos? Es muy difícil, es raro, pero los hay, en el mundo los hay. Pero cuando uno tiene hijos, uno se enferma un crío y uno quisiera estar en el lugar del niño. No, el amor de un padre, de una madre por un hijo es una cosa maravillosa, divina. Y así lo era, y así lo fue con Abraham. A quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo se edifica la casa del Señor? La casa del Señor se edifica en el principio de la negación y de la cruz. En el principio de la entrega absoluta y rendición absoluta al Señor. Esos hijos a quien tú tanto amas y que son tuyos y que te dan tanto que hacer, pero que te derrites por ellos, esos hijos no son tuyos. Esos hijos no son nuestros. Y es necesario poner esta cruz permanentemente en nuestros corazones. Así como María puso ahí una espada traspasará tu alma, le dice la profecía, y María tuvo que sufrir ese parto, esa división de abandonar a su hijo en su corazón. Así, todos los días, ojalá todos los días hacer este proceso de entrega, de sumisión y de entrega al Señor en la crianza de los hijos. Hablo especialmente ahora a los padres. Y el texto es maravilloso, el texto es precioso, no tenemos tiempo para ello, pero ustedes recuerdan, yo ves que leo este texto, el pasaje, lloro porque es una cosa increíble cómo Dios opera y el componente emocional que hay en él es de verdad muy potente. El versículo 4, leamos algunos pasajes. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y el hijo le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Romeo nos ha enseñado varias veces, esta es la pregunta que se responde en toda la Biblia. Esta es la pregunta, ¿dónde estará el cordero para el holocausto? Y él respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y le puso en el altar sobre la leña.
Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar al hijo, que supuestamente era un hijo ya adolescente, entre 12 y 16 años. Entonces el ángel del Señor le dio voces diciendo del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único. ¿Dónde se edifica la casa? En el monte Moriah. Allí donde Abraham edificó un altar y sacrificó a su hijo. Porque dice Hebreos que él lo sacrificó con fe, creyendo en su corazón que aún Dios podría levantarlo de entre los muertos. Hoy yo creo que es tan necesario que los papás sacrifiquemos a nuestros hijos permanentemente, para que también los volvamos a recibir en la fe de la resurrección del Hijo de Dios. Y en ese poder, en esa gracia, podamos educarlos y criarlos para el Señor con las competencias divinas, y el Señor edifique su casa. Termino diciendo lo siguiente. Ese texto que nosotros conocemos muy bien del libro de Josué, esa declaración de Josué: yo y mi casa serviremos al Señor, la dio en un contexto bien interesante. Cuando ya habían conquistado gran parte de la tierra, pero quedaba mucho todavía por conquistar, el pueblo se acomodó. Entró en una comodidad, entró en un aletargamiento, en otras motivaciones, y entonces Josué tuvo que arengar al pueblo y decirle, Salmo 127, el punto medio: si el Señor no edifica la casa, en vano que trabajen. Si quieren volver, tienen tiempo de volver a rendir adoración a los dioses que estaban allá al otro lado del río. Pero si quieren avanzar, avancemos juntos, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es una declaración para arreglar la carga, hermanos, hermanas, escuchen. Arreglar la carga. Somos personas sujetas a errores, muchos errores. Pero de vez en cuando hay que arreglar la carga, ponerse en la buena, perdonarse, otorgar perdón, reparar, porque hay mucho más por avanzar. Queda mucho por conquistar. Hay que crecer, hay que seguir trabajando. Los hijos son herencia del Señor. Y esa palabra herencia es tierra, es título de dominio. Es una tierra que trabajar, cultivable. Es una tierra que estar allí trabajando permanentemente para cuando el Señor salga a sembrar con su poderosa semilla, sean tierra fértil, sean tierra buena. Y esa es nuestra misión. Trabajar en esta herencia que el Señor nos ha dado para que cuando venga la palabra, entonces caiga. No caiga en pedregales, no caiga en el camino, no caiga aquí y allá, sino caiga en una tierra fértil, trabajable. Esa tierra que tú has trabajado con tus hijos. Yo creo, hermanos, que este retiro que el Señor nos ha permitido, este campamento, hablar de estas cosas, es para reparar. Hay cosas que no hemos reparado y estamos avanzando, y tarde o temprano esa carga se puede caer. Hay que reparar cosas hay cosas que hemos dañado. Hemos dañado muchas veces a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a los que están a nuestro alrededor. Hay que reparar. Reparemos, arreglemos la carga y continuemos este peregrinaje para llegar a la casa del Señor. No se vaya de este campamento sin haber otorgado perdón, sin haber pedido perdón. No se vaya de este campamento sin haber dicho lo siento. No se vaya de este campamento sin haber abrazado, y tal vez en silencio, con un puro beso y un abrazo, usted dice mucho. No se vaya, avancemos. Hay mucho más por hacer, hay mucho más por edificar. El Señor nos bendiga. Amén. Pongámonos en pie.
tomemos un par de minutitos, pequeñitos. Tome a su esposa, a su esposo. Estas cosas que hago yo que le incomodan a alguno, pero hágalo. Tome a su esposa, a su esposo. Tómese a sus hijos si están cerquita. Abrácelos. Hagamos una oración, un compromiso. Avancemos. Un compromiso de avanzar juntos. El Señor está con nosotros. El Señor está con su iglesia. El Señor está a nuestro lado. Él es la sombra a tu mano derecha. No estamos desamparados en esta tarea. Nadie está desamparado, nadie está abandonado por el Señor. Todos estamos albergados por la misericordia del Señor. Y aquel que clama al Señor, el Señor dará el socorro oportuno. Llénate de fe, créelo, porque así es. Y verás los milagros en tu hogar, en tu casa, en la relación. Y aquellas cosas que no están aparecerán y vendrán. Llama a la bendición a tu hogar, a tu vida espiritual, a tu esposa, a tu familia. Demos gracias al Señor por la familia. Demos gracias los unos por los otros. Padre, te bendecimos y te honramos. Nos detenemos para honrarte en la familia que nos has puesto para trabajar. Gracias por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros esposos. Gracias por nuestros hermanos. Gracias por nuestros nietos. Gracias por nuestros primos y todos los que están a nuestro alrededor. Gracias porque nos has puesto en la familia de Dios. Gracias porque estaba abandonado y ahora tengo hermanos, hermanas, porque no estoy solo. Gracias, Señor. Gracias porque somos un cuerpo que puede avanzar juntos y ahora como edificio nos edificamos en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Gracias, Señor. Gracias por mi esposa. Gracias por mi esposo. Gracias por mis hijos y mis hermanos. Pedimos tu socorro, tu ayuda, tu aliento. Renueva nuestras fuerzas. Sánanos nuestras dolencias. Socórrenos en nuestras debilidades. Reprendemos al diablo, al pecado. Reprendemos la peste destructora. Oh, llamamos las bendiciones, tus recursos, tus provisiones. Tú estás en este peregrinaje con nosotros y la plenitud pronto está cerca. La plenitud pronto llegará. Oh Señor, resguarda a tu familia. Cúbrenos a todos y a cada uno especial en el nombre de Jesús. Amén y amén.